Bienvenido a Historias Bajo Cero. Hoy te traigo una historia que te helará la sangre. En Plainfield, Wisconsin, durante los años 50, un asesino en serie que operaba en las sombras comenzaba a dejar un rastro de horror y desconcierto a su paso. Dos mujeres, Mary Hogan, la propietaria de una taberna en Pine Grove, Wisconsin, y Bernice Worden, propietaria de una tienda local en Plainfield, Wisconsin, habían desaparecido sin rastro. Ed Gein, el carnicero de Plainfield. Fue en el año 1957, cuando gracias a una serie de eventos fortuitos y una investigación incansable, los secretos de las desapariciones de estas mujeres fueron por fin revelados. El 16 de noviembre de 1957, Bernice Worden, una mujer de 51 años, desapareció sin dejar rastro. Era una figura conocida y querida en la comunidad. Su desaparición conmocionó a Plainfield y despertó la preocupación de las autoridades. La desaparición de Bernice Worden fue un caso inusual. No había indicios de lucha, ni se había pedido rescate. Era como si se la hubiera tragado la tierra. La policía inició una búsqueda exhaustiva, interrogando a familiares, amigos y vecinos de Bernice, pero no encontraron pistas sólidas. El caso se enfrió, dejando a la comunidad con una sensación de inquietud y temor. Un mes después, el 8 de diciembre de 1957, un hombre llamado Raymond Reinecke denunció el robo de su rifle en una tienda local. La descripción del ladrón coincidía con la de un individuo extraño que había sido visto merodeando por la zona. El caso del rifle robado le dio una nueva pista a la policía. La descripción del ladrón coincidía con la de un hombre excéntrico llamado Ed Gein, que vivía en una granja aislada en las afueras de Plainfield. Al mismo tiempo, al revisar meticulosamente la tienda donde desapareció Bernice Worden, encontraron una lista de los nombres de los clientes que acudían cada día. El último nombre en esta lista era el de Ed Gein. Con este suceso, más la pista del rifle, la policía decidió hacer una visita a la granja de Ed. Al llegar a la granja de Ed Gein, los agentes se encontraron con una escena que desafiaba la imaginación. La casa, una estructura decrépita y aislada, parecía emanar una energía siniestra. El aire estaba cargado de un olor nauseabundo a descomposición. La policía entró a la casa y describió la escena como un verdadero museo de los horrores. Cada rincón estaba impregnado de una atmósfera macabra que reflejaba la mente enferma de su dueño. Lo más escalofriante fue el descubrimiento de partes de cuerpos humanos en diferentes estados de descomposición: cabezas decapitadas, torsos sin piel, órganos internos en frascos, cráneos, huesos, pieles, órganos e incluso algunas vulvas. Muebles tapizados con piel humana, lámparas hechas con cráneos, jarrones adornados con huesos y un sinfín de objetos que revelaban la obsesión de Gein con la muerte y la descomposición. La granja de Gein se había convertido en un macabro depósito de restos humanos. La cantidad de restos humanos encontrados era aterradora. Era evidente que Ed había estado profanando tumbas y cometiendo asesinatos durante años, aunque no hay certeza de esto, ya que solo pudieron comprobar el asesinato de las dos desaparecidas. Ed confesaría que no profanaba tumbas al azar. Seleccionaba cuidadosamente sus víctimas, buscando aquellas que cumplieran con ciertos criterios. Se sentía particularmente atraído por los cadáveres femeninos. Prefería mujeres jóvenes o de mediana edad. Buscaba mujeres con rasgos físicos que le resultaran atractivos y a menudo elegía víctimas de familias prominentes o adineradas. Bajo la oscuridad de la noche, Gein se infiltraba en los cementerios, utilizando herramientas como palas y picos para exhumar los cuerpos. Una vez desenterrados, los transportaba de regreso a su granja, donde los diseccionaba y conservaba partes de ellos como trofeos. Dentro del granero se identificó el cuerpo desnudo de Bernice Worden, la última víctima de Gein. Su cuerpo había sido decapitado y colgado de cabeza desde un gancho de carnicero. Su sangre había sido drenada y le había abierto un canal de la vagina hasta el pecho. Más partes de cuerpos humanos fueron encontrados en muebles hechos con piel humana, huesos apilados por todas partes, prendas de vestir hechas de piel y collares hechos de pezones y huesos. El descubrimiento de los restos humanos en la granja de Gein confirmó las peores sospechas.
se había encontrado al responsable de la desaparición de Bernice Worden y de otros crímenes no resueltos en la zona. Ed Gein fue arrestado de inmediato y confesó sus crímenes. Relató cómo había asesinado a Bernice Worden y Mary Hogan y cómo había profanado tumbas para obtener partes de cuerpos humanos. Edward Theodore Gein nació el 27 de agosto de 1906 en una granja aislada de La Crosse, Wisconsin. Su padre, George, era un alcohólico violento que abusaba física y psicológicamente de su familia. Su madre, Augusta, era una mujer religiosa y fanática que aislaba a sus hijos del mundo exterior. La infancia de Ed Gein estuvo marcada por la negligencia, el abuso y el aislamiento. Estas experiencias traumáticas tuvieron un profundo impacto en su desarrollo psicológico y lo llevaron a desarrollar una visión distorsionada del mundo. Su padre lo golpeaba y humillaba constantemente, mientras que su madre lo criaba con ideas puritanas y una visión enfermiza de la mujer. Este entorno tóxico tuvo un impacto devastador en el desarrollo psicológico del joven Ed. Ed y su hermano Henry crecieron en un ambiente hostil y opresivo. Su padre los obligaba a trabajar en la granja y los castigaba severamente por cualquier falta. Su madre, por otro lado, les inculcaba ideas misóginas y una obsesión con la muerte, alimentando así las tendencias sádicas que luego se manifestarían en Ed. A medida que crecía, Ed se volvió cada vez más introvertido y extraño. Se aislaba del mundo exterior y pasaba horas solo en el bosque, donde observaba animales muertos y disecaba animales pequeños. Tras la muerte de su padre en 1941, Ed y su madre se mudaron a una granja más pequeña. Allí, Ed comenzó a trabajar como conserje en un motel local y como asistente de sheriff. Su comportamiento excéntrico y su fascinación por la muerte lo convertían en una figura poco popular en la comunidad. La adolescencia de Ed estuvo marcada por una rebelión interna contra las rígidas normas impuestas por su madre. La influencia de su madre, Augusta, fue devastadora. Sus ideas religiosas distorsionadas y su visión misógina lo convirtieron en un individuo reprimido y resentido, incapaz de desarrollar relaciones sanas con las mujeres y con el mundo en general. La muerte de Augusta en 1945 marcó un punto sin retorno para Ed. Ella era la única figura que le proporcionaba un cierto grado de control y estabilidad en su vida. Sin ella, se sumergió por completo en la locura, incapaz de lidiar con la soledad y el aislamiento. El hermano de Ed Gein, Henry Gein, desempeñó un papel enigmático en la historia del infame asesino en serie. Henry, descrito como un hombre trabajador y reservado, compartía una relación estrecha con su hermano menor. Sin embargo, la dinámica entre los dos cambió tras la muerte de su madre. En 1944, Henry Gein murió en circunstancias misteriosas durante un incendio en la granja familiar. Aunque oficialmente se atribuyó su muerte a asfixia por inhalación de humo, las especulaciones surgieron en la comunidad sobre si Ed pudo haber tenido algún rol en el trágico suceso. Algunos sugirieron que Ed podría haber estado involucrado de alguna manera en la muerte de su hermano, ya sea directa o indirectamente, como parte de su compleja relación con su madre y su creciente obsesión. La muerte de Henry ha sido objeto de debate y teorías, pero nunca se ha establecido una conexión directa entre su fallecimiento y los perturbadores crímenes de su hermano Ed. Sin embargo, el misterio en torno a la muerte de Henry añade una sombría capa de intriga a la ya trágica saga de la familia Gein. El juicio de Ed Gein, el infame asesino en serie, fue un evento mediático que capturó la atención del país. Después de su arresto en 1957, Gein fue declarado mentalmente incompetente para enfrentar un juicio por sus crímenes. Pasó años en un hospital psiquiátrico estatal, sometido a evaluaciones y tratamientos para determinar su capacidad mental. Finalmente, en 1968, Ed Gein fue juzgado por el asesinato de Bernice Worden. Se declaró culpable, pero también legalmente insano en el momento de los crímenes. Fue condenado a cadena perpetua en un hospital psiquiátrico estatal en Wisconsin. Durante sus años en prisión, Ed recibió tratamiento psiquiátrico y fue evaluado regularmente para determinar si era seguro para la sociedad. Ed Gein murió el 26 de julio de 1984, a los 77 años, debido a complicaciones relacionadas con el cáncer de pulmón, y fue sepultado junto a su madre. Su legado perdura como uno de los casos más espeluznantes y notorios en la historia del crimen estadounidense.
y su nombre sigue siendo sinónimo de horror y depravación. La casa de Ed Gein en Plainfield, Wisconsin, se convirtió en una atracción turística macabra después de su arresto. La propiedad fue destruida por un incendio controlado en 1958 y finalmente demolida en 1959. El legado de Ed Gein se extiende más allá de sus crímenes reales, llegando a influir profundamente en el cine y la literatura de terror. Su historia ha sido reinterpretada y adaptada en numerosas películas, convirtiéndolo en un ícono del horror en la pantalla grande. Películas como Psycho de Alfred Hitchcock, The Texas Chainsaw Massacre y el personaje de Buffalo Bill en la novela El silencio de los corderos de Thomas Harris también han tomado inspiración directa de los crímenes de Gein, creando un subgénero entero de películas y literatura de terror basadas en asesinos solitarios y trastornados. En última instancia, la vida y los crímenes de Ed Gein son un recordatorio sombrío de los extremos de la psique humana y de la capacidad del horror para cautivar la imaginación colectiva. Su legado continúa fascinando y perturbando a las generaciones posteriores, asegurando que su nombre vivirá en la infamia como uno de los asesinos más notorios de la historia. Muchas gracias por vernos. Este es un canal en ascenso. Si te gustó el contenido, no olvides darle like y suscribirte. Eso me ayudará a crecer y continuar.